Pasa a vosotros. Continuamos con las últimas porciones de nuestro libro de Levítico. Estamos en nuestra porción Diles. Esta porción está dividida en dos partes. La primera trata del tema de varias leyes relacionadas directamente con los sacerdotes. La segunda parte habla del ciclo festivo del calendario hebreo, que se inicia con la festividad de Pascua y culmina con Cabañas. Ahora, la porción anterior trató acerca de los mandamientos que guían a la nación a ser sagrada. Sin embargo, esta porción se dirige a los sacerdotes, los cuales su servicio divino les concede la particular responsabilidad de mantener estandartes elevados y especiales de comportamiento espiritual y de pureza. Vamos a ello, estamos en nuestro capítulo 21, a partir del versículo 1. Dice: Y dijo Dios a Moisés: diles a los sacerdotes hijos de Aarón y dirás a ellos. Alto, a ver, diles a los hijos de Aarón y dirás a ellos. ¿Por qué me lo repite? Bueno, porque nos está dando a entender que debemos transmitir las enseñanzas a nuestros hijos y llevarlas así de generación en generación. Lo que es la voluntad de Dios, lo que Dios espera de nosotros es transmitirlo a la siguiente generación para que se mantengan todos dentro de esa santificación que se espera. Recordemos nuestra porción pasada, fue santos. Precisamente anhelamos alcanzar esa santidad, por lo tanto, diles a tus hijos y vuélveles a decir y recuérdales constantemente qué es lo que quiere Dios de ellos. Y dirás a ellos: por un muerto no se debe de impurificar en su pueblo, sino que sí por su pariente, el cercano a él, por su madre y por su padre, y por su hijo y por su hija, y por su hermano y por su hermana, la que es virgen, la cercana a él, la cual no ha estado casada. No se impurificará un esposo en su pueblo para ser desacrado. Es decir, hemos visto en lo largo de las lecturas pasadas que la muerte es un estado de impureza. Impureza porque ha salido, dice Eclesiastés 12:7, el espíritu vuelve a quien lo dio. Quiere decir que el muerto únicamente dejó la materia, el cuerpo aquí. Esa parte, eso impurifica. Incluso lo vimos con los animales, que estaba la prohibición de tocar ciertos animales y si se llegaban a tocar sus cuerpos muertos, dice que debían lavarse, sumergiéndose en las aguas para hacerse puros. Explicábamos que no era un baño como tal, sino más bien sumergirse en el agua para limpieza. Y explicábamos también entonces que guardaba cierta impurificación hasta la tarde. Vemos entonces que la muerte es entonces un estado de impureza. Y si decimos que el sacerdote, ya habíamos hablado de la nación de Israel, que había dicho van a ser santos. Bueno, dentro de la nación se espera que el sacerdote alcance un nivel más elevado de santidad. ¿Por qué? Nos lo va a explicar más adelante. Porque él es el que acerca el sacrificio a Dios. Él es el que lleva esta ofrenda del pueblo para Dios. Por lo tanto, su nivel debe estar un poquito más elevado que el del resto del pueblo. Así que dice, si hay un muerto de entre el pueblo, no te puedes impurificar como cualquiera. A excepción, ahí sí es como una ley, sí puedes o sí debes acercarte al muerto si es un pariente cercano. Es decir, nos dice madre, padre, hijos o una hermana, siempre y cuando esté soltera, no haya sido casada, o si son estas cuestiones, estos parientes cercanos, sí te puedes impurificar. Continúa el verso 5. No se mesarán pelambres en sus cabezas, y la punta de sus barbas no rasurarán, y en sus carnes no rasgarán, dañándose con incisiones. Es decir, a pesar de que les está dando el permiso de que se impurifiquen con el muerto porque es un pariente cercano, no deben darle tanto peso a la muerte. Decíamos o explicábamos en la porción pasada, sí, la muerte nos duele, sentimos el fallecimiento del ser querido, sin embargo, esta vida no es la meta. No hay que darle tanta importancia a esto material. Esto va de paso. Nuestra esperanza, anhelamos alcanzar esa vida espiritual, esa vida eterna, por lo tanto, no darle tanto peso. Por eso les dice, no se van a hacer cortes extraños, ni en la cabeza, en el
el cabello o en la piel, ni se van a cortar de una manera extraña la barba, haciendo referencia a ese luto que pueden llegar a sentir por su pariente fallecido. Dice el verso 6. Santos serán para su Dios Todopoderoso, y no profanarán el nombre de su Dios Todopoderoso, pues a las ofrendas ígneas de Dios, alimento, es decir, los sacrificios para su Dios Todopoderoso, ellos acercan, por lo que deben ser sagrados. Y explicábamos esta parte. Ya que ellos van a acercarse a Dios, ellos son los que presentan la ofrenda del pueblo, deben tener este cuidado de con sus acciones no profanar el nombre de Dios. Está diciendo, sí, no profanarán el nombre de su Dios. Con estas acciones tan exageradas de duelo, decíamos, no. Sí nos duele el perder a un ser querido, pero no hay que llevarlo más allá, como si la vida fuera todo el propósito. No. Recordemos que estamos de paso nada más. Y estamos hablando de que el sacerdote debe mantenerse en un nivel de santificación, de santidad. Ya vimos que debe tener cuidado con un muerto. Ahora, ¿de qué otra manera se va a santificar el sacerdote? ¿Cuál es el complemento? Pues con su pareja, dice el verso 7. Una mujer promiscua o que ha sido desacrada no tomarás como esposa, y a una mujer divorciada de su esposo no tomarán como esposa, pues sagrado es ante su Dios Todopoderoso. Es decir, el complemento perfecto del varón, una buena mujer. Dice del sacerdote que decíamos tiene este nivel de santidad, pues también lo debe tener su esposa. Dice, no puede tomar a una mujer promiscua, que entendemos esta palabra, que el mundo la toma tan a la ligera en la actualidad. Una mujer desacrada, es decir, que ha perdido eso sacro, esa santidad, la ha perdido esta mujer. Dice, la versión Reina Valera lo traduce como infame. Una mujer infame no debe tomar como esposa, ni tampoco una divorciada, porque por algo se divorció de su marido anterior. Si queremos que nuestro sacerdote se mantenga en el nivel adecuado, la mujer que debe tomar debe ser esa ayuda idónea, que lo complemente y que lo ayude a crecer y a santificarse. No por nada Salomón mencionaba, la mujer sabia edifica su casa, le va a ayudar a santificarse. Si es una mujer necia como la que leíamos, la promiscua, la desacrada, la divorciada, va a derribar con sus propias manos esa casa, va a quitar esa santidad de nuestro sacerdote y por lo tanto no queremos eso. Dice el verso 8, y lo santificarás, pues al alimento, los sacrificios de tu Dios, Él ofrenda. Sagrado será para ti, pues sagrado soy yo, Dios, que os santifica. Es decir, está explicando, ya que Él tiene este encargo, este deber de presentar las ofrendas para Dios, tú lo debes de santificar. Es decir, no lo puedes tratar como tu igual, con ese compañerismo, ese relajo. No. Dice, lo vas a santificar, le vas a dar ese nivel en el que Él está, lo vas a respetar, porque Él tiene un cargo, tiene un deber para con Dios. No lo puedes rebajar para nada, o no sé, hablarle con mofa o burla, no, debes tener ese cuidado. Dice, lo santificarás a ese sacerdote, tenerle ese cuidado y ese respeto. Ojo, cuando hablamos de sacerdote no nos referimos a lo que el mundo toma hoy como esa palabra que solamente la tomó, pero no tomó ninguna de las otras cualidades que deben mostrar los sacerdotes. Nos estamos refiriendo a los sacerdotes del pueblo de Israel, sacerdotes judíos. No perdamos de vista ese punto. No cualquier otro del mundo, no hay que confundirlos. Dice el verso 9, y este es bien importante, dice, y la hija de un hombre sacerdote que se profane desviándose con promiscuidad, a la santidad de su padre ella profana, en el fuego será quemada. Vemos el castigo tan duro para la hija de un sacerdote. Sacerdote, decíamos, es el que oficia. Pero si su hija se empieza a desviar, a profanar, dice, está deshonrando, está, profanando la santidad de su padre. Por lo tanto, el castigo es que sea quemada.
Si lo pasamos a nuestros días, porque recordemos que todo lo que está escrito para nuestra enseñanza ha sido escrito, para aquellos hermanos, miembros o que están al frente de la iglesia, de las congregaciones, es de mucho cuidado nosotros como hijos, el cargo que tenemos, porque si nosotros nos portamos mal o nos equivocamos en algún punto, no es a nosotros tanto que causamos este daño, sino estamos perjudicando, dice, el honor, estamos profanando lo que está haciendo el hermano que está al frente, nuestro padre. Ahora, eso en el sentido físico, nuestro papá inmediato, carnal. También a nuestro Padre Celestial estaríamos profanando su nombre, porque estamos actuando en contra de lo que es su voluntad. Por lo tanto, es de cuidado esta parte, porque el castigo dice, será quemada. En el fuego será quemada. Actualmente no quemamos a nadie. Físicamente, pues no pasamos a nadie por el fuego. Pero recuerde que también fuego son pruebas. Entonces, ¿para qué queremos que se nos ponga una prueba fuerte que nos zarandee? Mejor andarnos bien, comportarnos como se debe. Por eso el primer verso de nuestra porción, diles y vuélveles a decir y enséñales a tus hijos y recuérdales y remárcales una y otra vez lo que es la voluntad de Dios. Continuamos verso 10. Ya hablamos de los sacerdotes. Vamos a pasar ahora al sumo sacerdote. Obviamente, como tiene un nivel más elevado, se va a esperar más de él y se va a exigir más. Dice el verso 10. Y al sacerdote supremo ungido para grandeza de entre sus hermanos, el cual fue vertido sobre su cabeza el aceite de la unción, y que fueron iniciadas sus manos, es decir, en el traer la ofrenda, en el oficio que se hace, para vestir a las ropas, a su cabeza no desgreñará. Desgreñará, entiendo yo, que es dejarse crecer el cabello. Reina Valera lo traduce como que debe traer su cabeza siempre cubierta. Y sus ropas no desgarrará. Y sobre toda persona muerta no vendrá, por su padre o por su madre no se impurificará. Ojo, mientras que el sacerdote podía acercarse o enterrar, estar en el cementerio con sus familiares más cercanos, el sumo sacerdote no puede impurificarse, es decir, estar en el entierro, digamos, o en la misma casa donde esté un muerto, dice, ni siquiera por su padre, ni siquiera por su madre. Esto es porque él debe poner siempre en orden sus prioridades. El servicio a Dios lo debe anteponer por sobre cualquier situación personal. Él debe darle el lugar a Dios como Dios que es sobre cualquier situación dolorosa, difícil por la que esté pasando. Por ello no puede ni siquiera salir del templo. Vamos a seguir leyendo, verso 12. Y del santuario no saldrá, y no profanará el santuario de su Dios Todopoderoso, pues la corona del aceite de la unción de su Dios Todopoderoso está sobre él. Yo soy Dios. Decíamos esta parte tan demandante hacia el sumo sacerdote. Él está en un nivel más elevado. Decíamos, de por sí al pueblo se le piden ciertos requisitos, bueno, al sacerdote un poco más, y al sumo sacerdote mucho más se espera de él. Por lo tanto, su esposa también va a tener ciertas cualidades, ciertas características. Dice el verso 13, y él, el sumo sacerdote, a una mujer en su virginidad tomará como esposa. Viuda o divorciada, o que ha sido desacrada, promiscua, a estas no tomará como esposa, sino que a una doncella de su pueblo tomará por mujer. Y no profanará su simiente en su pueblo, pues yo soy Dios que lo santifica. Ojo con esta parte, que lo santifica, no que lo santificó cuando fue ungido, cuando lo elegí, no, que lo santifica. Día con día Dios santifica al sumo sacerdote, por lo tanto él debe estar preparado, debe estar conectado perfectamente con Dios para recibir esa santidad. Y decíamos, ¿de qué manera va a recibir esa santidad?
por medio de su pareja, de su esposa. Por lo tanto, debe ser una mujer con ciertas cualidades y virtudes. Dice de entrada, una mujer, una doncella, es decir, virgen, que no sea contaminado ni físicamente ni mentalmente. Por eso nos dice que no sea promiscua. Una mujer que no sea desacrada, es decir, que tiene esta santidad también para ayudar y apoyar a su esposo, para hacer ese soporte y esa ayuda idónea. En Génesis, cuando nuestro Dios crea las bases del matrimonio, por ello dice que ya no son dos. Va a dejar a su padre, a su madre, y se va a unir con su mujer, y van a ser una sola carne. Si nuestro sumo sacerdote, que debe estar elevado en su nivel de santidad y de espiritualidad, su mujer también debe estar a la par, porque va a ser su ayuda idónea, su soporte. Volvemos a mencionar, no por nada Salomón decía de esta mujer sabia que va a edificar su casa. Una mujer necia la va a derribar con sus propias manos. No por nada Salomón mencionaba en Proverbios 31:10 de esa mujer virtuosa, llena de cualidades, llena de buenos dones para ayudar a su marido. Y dice Salomón que esa joya es difícil de encontrar. No está tirada en cualquier lado ni a la vista de todos. Está escondido, es un tesoro. Por lo tanto, hay que buscarlo. Como consejo a los jóvenes que estén buscando una pareja, recuerde estas palabras. No está a la vista de todos. Es algo escondido. Hay que saber dónde buscar. Hay que saber cómo buscar y cuándo buscarlo también. No hay que olvidarnos de pedirlo a Dios, suplicarle que nos mande esa buena pareja para precisamente estar en ese nivel de santidad. Porque recuerde que detrás de todo gran hombre hay una mujer sabia edificando todo con ayuda de Dios. Y hasta aquí concluimos esta primera lectura de nuestra porción Diles. Si Dios permite, continuaremos más adelante. Paz a vosotros.